Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus aspiraciones, para obrar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Amén. Virgen Santísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar con esta tercera sesión sobre el Adviento, y el título de esta sesión es Vivir el Adviento con María. Vamos a vivir pues muy unidos a la Santísima Virgen María, unidos a la voluntad de Dios, que era siempre pues lo que ella quería, cumplir la voluntad de Dios. Y unidos a esta voluntad de Dios, que es también la voluntad de María, que es pues que llegue Jesús, ¿no? Entonces, abrirnos a lo que Dios quiere, ¿no? El protagonista, María se pone en camino, ¿verdad? Y el protagonista es Cristo, Cristo que viene, pero Cristo que la eligió a ella antes de la creación, ¿verdad? Como decía hoy en Efesios la carta de San Pablo, para que fuera santos, santos e inmaculados en su presencia. Dios la eligió desde siempre. La otra semana hablamos del adviento del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel poco a poco llegó hasta esos pobres de Yahvé, esos anahuines, los pobres de Yahvé, los que pues buscaban la voluntad de Dios, que querían pues hacer lo que Dios quisiera. Eso era lo grande, eso era lo maravilloso, eso era lo extraordinario, los pobres de Yahvé, acoger la voluntad de Dios. Y ella, en la Anunciación, se presenta esa voluntad de Dios. Pero vamos a irnos más para atrás. ¿Se acuerda que la otra vez hablamos de Génesis, verdad? Cuando Dios, eh, después de que pues pecara Adán y Eva, eh, no le habló a Adán y Eva, porque le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Comí de la manzana. La mujer me dio. ¿Qué hizo? Le pregunta a la mujer, ¿y tú qué hiciste? Ay, el demonio me engañó y yo comí. Y entonces le habla a la serpiente. El regaño no fue para Adán y Eva, fue para la serpiente. Pero como nosotros, como los niños, ¿verdad? Cuando le están regañando al otro, uno está con la oreja así que... Cuando le regañan a uno, como que entiende la mitad, porque se enoja, se enfada y está ahí dándole vueltas a las cosas. Pero cuando regañan al otro, dice, a ver, ¿qué está diciendo? Pues Dios, que es muy pedagógico, eh, le dijo a la serpiente, y Eva estaba ahí con el oído y bien, y Adán también. Y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Y cuando tú quieras morderla el talón, ella te aplastará la cara. Y maldijo a la serpiente. Qué interesante porque ahí ya nos está hablando el protoevangelio, ¿verdad? Así se llama. El primer evangelio ya nos está anunciando que habrá enemistad entre la mujer y la serpiente, entre el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. ¿Cuál es la mujer? Aquí es la primera, es Eva, pero la segunda mujer, la gran mujer es María, que es la nueva Eva. ¿Por qué? Porque las dos fueron creadas inmaculadas. Eva fue inmaculada, no tenía pecado, pero pecó con el pecado original. Ahí sí, como digo, nos fastidió a todos. Pero bueno, María fue creada sin pecado original, pero ella siempre conservó, sin romperse, sin mancharse, esa gracia de Dios. Ella vivió siempre inmaculada. Y por eso es la enemistad. La gran enemiga del diablo es María. ¿Por qué? Porque no, el diablo no tiene nada en ella. Nada. Ni una gotita. El que se llama de Inmaculada Concepción. Es eso, que ella nació en gracia total y conservó la gracia. ¿La tentó el diablo? Y creo que sí. Obviamente, como todos somos, si a Jesucristo le tentó, entonces sí, pero no cayó, nunca cayó. Entonces, no tiene, el demonio no tiene nada. ¿Y cuál es el linaje de la mujer? Los que siguen a Jesús. Porque ¿cuál es el linaje de la mujer? Jesús. Jesús es el linaje, el que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese es Jesús. Ya estaba prometido. Entonces, ahí vemos ese inicio. María, que es la nueva Eva, y Jesús, que es el nuevo Adán.
Luego diremos, ¿verdad? Que ese árbol, ¿verdad? El árbol de la manzana que se toma, ¿verdad? Eh, Luego estará ese árbol de la cruz que sustituye al antiguo árbol. Es un árbol de muerte que da vida. Y el anterior árbol que daba vida da muerte, porque pecaron. Entonces, vean esa sintonía. Entonces, María, esa mujer sencilla, esa mujer humilde, los santos padres y en la tradición de la iglesia piensa que María se consagró a Dios desde jovencita y consagró lo más grande que tenía una mujer en Israel, su virginidad. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día las israelitas, las judías de tradición, quieren tener muchos hijos. Cuanto más mejor. ¿Por qué? Porque teniendo hijos, alguno puede ser que de ese nazca el Mesías. Entonces, la mayor felicidad de una mujer era tener hijos. Y la peor desgracia que podía tener una mujer, una familia, es ser estéril, no poder tener hijos. Por eso, cuando el ángel dice, y ahí te doy una señal, Isabel lleva 6 meses y ya la que llamaban estéril. ¡Wow! Una bendición de Dios, una bendición de Dios. Entonces, ella consagró a Dios lo más grande que tenía una mujer, su virginidad. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Te ofrezco mi virginidad, voy a ser virgen para siempre, para que venga el Mesías. Te ofrezco lo más grande que te puedo ofrecer yo, que es permanecer virgen, para que venga el Mesías. Esa fue la gran. Por eso, cuando el ángel le pregunta, cuando le dice al ángel, ¿cómo puedes esto? Pues no conozco varón. A ver, tú sabes que hice una promesa a Dios. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Verdad? Entonces, es eso. El ángel primero se presenta a María. Qué susto, como yo digo, menudo susto que se debió llevar la Virgen. ¿Por qué susto? Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que se presenta un ángel, puede morir. Moría la gente. Entonces, cuando, por ejemplo, se le presenta al profeta, dice, voy a morir, no tengas miedo, no morirás. Ah, cuando se le presenta a la mamá de Sansón, ¿no? Que ofrecen ahí en la piedra un sacrificio y el Señor con la varita toca, con el bastón que tenía, toca el sacrificio y se hace al fuego y se eleva en el fuego. Dice, vimos un ángel, vamos a morir. No, ese era el miedo que había en el Antiguo Testamento. Cuando se aparecía un ángel, cuidado. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando aparece Jesús, ¿qué hacen los ángeles? Cantan, anuncian una gran alegría. Cambió. ¿Por qué? Porque vino Cristo al mundo. Cristo también cambia esa relación con el mundo espiritual. En el Antiguo Testamento vemos que los ángeles gritan, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y las jambas del templo temblaban con la fuerza del ángel. Sin embargo, si nosotros leemos en el Apocalipsis, los ángeles están cantando. Ya no gritan, o sea, los hombres ya tenemos un oído distinto, escuchamos de otro modo, porque están más cercanos a nosotros, porque Cristo nos ha unido. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a María se le presenta un ángel, como se le presentó a Zacarías, y le dio, pues, y le llama Quejaritomene. Jaire, Quejaritomene. ¡Wow! Ya solo en esas dos palabras ya es un montón de cosas. El Jaire solo es para las reinas, ¿de acuerdo? Jairete es con todos. El Jaire solo es para una reina. Solo se decía Jaire a las reinas. Entonces, le está diciendo reina. Y además le cambia el nombre. Reina María. No, dice Reina Quejaritomene, que significa llena de gracia. La que está llena de gracia desde siempre y por siempre. Ese es el nombre que Dios da a María, la Quejaritomene, la llena de gracia. Entonces María se turbó. ¿Por qué? Primero se presenta un ángel. Después le dice cosas que no comprende. ¿Y qué le dice el ángel? No temas. Oh, porque menudo susto. Claro, no temas, María, porque eh, y lo dice, vas a ser la madre de Dios, vas a ser la madre de Jesús, será grande. Y dice ella, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Ahí dice lo que ella había prometido. Los anahueños, los pobres de Yahvé, esos que ofrecían, como los esenios, ¿verdad? Que ofrecían su virginidad a Dios, para que era una secta, ¿verdad? Dentro de los judíos, para que pues llegara el Mesías. No en ellos, sino en otros, pero ellos ofrecían esa. Entonces, ella ofreciendo eso, dice, ¿cómo puede ser esto? Pues no conozco. Y ya el ángel le dice, y ahí dice, el Espíritu, la nube te cubrirá con su sombra, eh, y de ti van a nacer el Hijo de Dios, que será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y le da una señal, y aquí que prima Isabel lleva 6 meses de cinta, la que llamaban estéril.
¿Y qué dice María? Ay, la mejor frase. Fiat, hágase. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí lo que has dicho. Que se cumpla. Firmo. Ay, firmo. Hágase en mí según tu palabra. Eso es lo grande de María. ¿Qué tenemos que hacer en este Adviento? Pues acompañar a María diciendo, sí, hágase lo que tú quieres. No lo que yo quiero, no lo que yo pienso, no lo que yo deseo, no lo que me gustaría, sino lo que tú quieres. Eso es lo grande de María. Y ahí empezó el drama. Porque cuando uno dice sí a Dios, ay, 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 las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está ahí. Las cosas de Dios no son fáciles, pero Dios da su fuerza. Lo primero, contarle a José eso. No se atrevió, no se lo contó. Dejó que Dios se lo contara. Porque, ¿verdad? José dice que cuando se dio cuenta, decidió repudiarla en secreto. Qué dolor tan grande de la Santísima Virgen María. Y después ya de que José, el ángel, le dice en sueños que es obra del Espíritu Santo, ¿qué sabe? ¿Qué sabía él del Espíritu Santo? O sea, debe ser de Dios, algo así. O sea, ya aparece la Trinidad ahí, ¿no? Es el Hijo del Altísimo, es Jesús y el Espíritu Santo. Entonces ya aparece la Trinidad ahí. Entonces, San José acepta, porque posiblemente ya había aceptado antes. Los padres de la iglesia eh, decían el matrimonio josefino, porque decían que posiblemente María ya había hablado con José anteriormente de su voto de castidad. Y estaba de acuerdo, que bueno, hombre justo. Por eso el Evangelio dice el hombre justo, ¿verdad? El Dicaios, San José. Y bueno, cuando vio, dice, bueno, no que vas a ser virgen, entonces, ¿cómo quedó la cosa? ¿Cómo está eso? ¿Verdad? Y entonces, después de que pasó ya ese primer trago amargo, pues con cuánta ilusión María y José se prepararon para recibir a Jesús. Esa es la gran ilusión. Bueno, las que son mamás y papás saben de esto. Qué ilusión el primer niño. Qué ilusión que va a llegar. Qué maravilloso que ya está cerca. Y bueno, ahí estaba. Ella tenía, pues, estaba llena de esperanza, esperando que viniera Jesús. Porque miren, cuando nos pasa algo en la vida, lo primero que hacemos es, pues, resistirnos, sobre todo cuando pasa algo difícil. ¿Qué hacemos? Pues ahí estamos, resistiendo, aguantamos. Primero, si haces una cola con rabia, con enojo. Ahí, a ver qué. Pero aguardas, a ver qué va a pasar, a ver si ya llego, a ver si me pasan antes. Y ya tienes, algo bueno puede haber, algo hay. Y después de eso viene el esperar. Bueno, porque el que espera pone la mirada más adelante. Por eso cuando esperamos al niño Jesús ponemos la mirada, ahora en el Adviento, por eso estamos tan alegres porque ya ponemos la mirada más adelante. El que espera es el que pone la mirada más allá, no acá. ¿De acuerdo? Nosotros esperamos más allá. Entonces, esa esperanza de, vamos a esperar. Estamos esperando que venga el niño Jesús. Y ese tener esperanza es tener certeza. O sea, María, de la guardar, se llenó de esperanza. De esa certeza de que el cambio está cerca. Cuando María embarazada, una mujer embarazada, ¿qué tiene? Pues esa expectativa. Está en esa cuenta regresiva, contando los días que faltan. Lo mismo cuando uno cumple años, cuando hay un grado, cuando hay un matrimonio, cuando estamos de vacaciones. Nos quedan tantos días para salir de vacaciones. Todos estamos contando los días. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Verdad? Eso es. Es esa esperanza de que va a llegar algo importante. Va a llegar. Y esa ilusión es la que nos tiene que cargar en el Adviento. Esa esperanza de que ya va a llegar. Un encuentro. Cuando un familiar viene. Estamos contando los días. ¿Cuánto va a faltar? Y lo preparamos. Con esa esperanza que es expectativa, que es alegría, que es preparación. Entonces, esa esperanza nos lleva a la expectativa, ¿qué va a pasar? A la alegría, qué maravilla, y a la preparación. Vamos a preparar. ¿De acuerdo? Entonces, estos son tres, yo creo que tres cosas que tenemos que hacer ahora en el Adviento. Preparar nuestro corazón con esa expectativa de qué nos va a pedir Dios, de cómo se va a acercar Jesús, cómo va a dar Dios ese beso en esta Navidad especial para ti, la única Navidad, porque es esta. Las demás ya han pasado, las demás no sabemos. Esta Navidad, cómo Dios me quiere dar un beso a través de un niño, ¿verdad? A mí. Y con esa alegría.
Dios viene a mi corazón. Les pongo un ejemplo de este resistir en nuestra vida. Les pongo el ejemplo de un matrimonio. ¿Cuántas veces los matrimonios tienen dificultades porque simplemente están resistiendo y aguantando? Nada más. Pero cuando se acaban las reservas, cuando se acaba la resistencia, porque la resistencia humana es limitada, ¿de acuerdo? Y las reservas, todos nos cansamos. Entonces, ¿qué produce? Produce tristeza, produce amargura, produce rabia y lleva la cuenta de cada cosa mala. Esa olla a presión explota. Pero si nosotros en nuestra vida buscamos ese aguardar y esperar, es distinto. Porque la esperanza es esa semilla que crece. ¿Y dónde crece la esperanza? En el sufrimiento, en las dificultades. Porque, a ver, un niño, Adán y Eva, ¿por qué Dios les expulsa del paraíso? ¿Porque se portaron mal? No, porque en el paraíso estaba la serpiente. Siempre, eso lo hemos predicado varias veces. Cuando estás en la comodidad, ahí está la serpiente. ¿Cuándo uno peca? Cuando está en la comodidad. Cuando estás en la comodidad, ¿qué haces? Ves Netflix, comes, te saltas la dieta, bebes, todo eso. ¿Qué pasaba yo siempre pongo el ejemplo de David. ¿Qué pasaba con David? No había ido a la guerra, estaba de flojo, de vago, de perezoso, de fondongo. ¿Haciendo qué? Nada. Ahí, mientras todo el mundo estaba luchando por Israel, luchando por defender el arca de la alianza, él tranquilo en su palacio. Y claro, llegó la tentación, la mujer de Urías. Cuidado, llegó la tentación. Cuando estás en la comodidad, está la tentación. Cuando hay dificultades en la vida, no hay tentaciones. Es ahí el suelo de la esperanza. ¿Por qué Adán y Eva les echó del paraíso Dios? Porque ahí estaba la serpiente. ¿Y en la comodidad qué van a aprender? Nada. ¿Cómo uno aprende? En las cosas difíciles. Hoy hablando con unas personas me decían, padre, es que mi hijo está muy mal, está un muchacho tremendo. Y es que yo no quería que sufriera como yo sufrí. Mal. Porque ¿dónde estás tú? ¿A dónde has llegado? Has llegado ahí porque has sufrido, porque has tenido que luchar, porque has tenido que trabajar. Porque como dicen en mi pueblo, te has roto el lomo. Claro. Pero hoy en día queremos darle todas las cosas facilísimas a la gente. Y cuando hacemos las cosas fáciles, ya les llegan una dificultad y se rompe la generación de vidrio, ¿verdad? Que decimos ahora. Claro, ese es el gran problema hoy en día. Y es el gran problema con nosotros. Queremos todo fácil y bonito y que no sea difícil. No, es difícil. No todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino el que cumpla la voluntad de Dios. Para llegar al cielo es difícil, no es fácil. Pero bueno, por eso, ¿dónde nace la esperanza? En el suelo del sufrimiento. Una vida sin problemas es feliz. No, mentira, mentira. Al niño que tú le das todo, ¿qué se crea? Un niño mimado. Le echas a perder. Y la Biblia está escrita por gente que ha sufrido. ¿De qué habla? De un pueblo que ha sufrido y que tiene esperanza en la Jerusalén. Entonces, María plantó esa semilla de la esperanza en el sufrimiento. ¡Wow! María sufrió en su cuerpo, sufrió en su alma, sufrió en sus emociones. Cuando se presentó ahí con el niño Jesús en el templo, ¿verdad? La presentación. Y dice, este niño será puesto como a bandera discutida. Y se volvió a María y a ti una espada que atravesará el alma. ¡Wow! Ahí María creció en la esperanza, en esa esperanza que va más allá solo del nacimiento, sino esperar que el Mesías, la esperanza de el Mesías. María esperó contra toda esperanza. ¿Dónde? Pero aquí, en el nacimiento, ella estaba esperando, como una mamá, estaba preparando todo. Muy bien. Y entonces llegó el edicto de Roma para empadronarse. Y ahí la tradición era empadronarse donde era, pues, el esposo. Y el lugar de origen, esa es la tradición. Entonces tenían que ir a Belén. ¡Wow! 5 días de camino. Y ahí
está la voluntad de Dios. Dios se sirve de las voluntades débiles de los hombres. Un hombre ahí en Roma que dice, voy a un censo. Vamos a ver cuánta gente tengo yo en el imperio. De una cosa así, Dios se sirve de cosas humanas, fatuas, tontas, por decirlo de algún modo, y ya. Yo siempre cuento ahí en la historia, que es una leyenda de Yugoslavia, que dice que Dios, hablando de Belén, Dios mandó a San Miguel plantar un campo de trigo. Dice, mira, ¿ves ese campo? Sí, tú siembra trigo. Y el demonio vio que sembró trigo y dijo, ah, muy bien, pues voy a hacer que llueva más, que este trigo salga mal, que no se dé el trigo, y ahí lo hizo y deshizo. Y al final simplemente salieron eso, unas pajitas, un trigo seco, alargado y finito, finito, finito. Y el diablo se rió, ja, 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 no consiguió nada. Y San Miguel fue donde Dios, pero Dios mío, lo que ha hecho el diablo, ¿cómo le es permitido? No ni salió ni un grano de trigo. Es pura paja y además una paja que no sirve ni para forraje. Dice, bueno, sega tú toda esa paja, la ciegas y la pones en una gruta en Belén, por favor. ¿Qué? Sí, ciégala y métela ahí en una gruta. Ah, bueno. La cegó, la metió en la gruta y el demonio se reía. Ja, 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 ja. Estos. A los 3 días llegó la Virgen, San José, y en esa paja, como no era dura, pudieron poner al niño Jesús. Es una historia, es una leyenda, pero qué hermoso. Dios se sirve incluso de lo que pensamos, de lo que algunos piensan que está mal, para sacar cosas buenas. Ese es Dios. Entonces, Dios, de ese emperador que quiso hacer un censo, ahí hizo que se cumpliera la profecía. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los clanes de Israel, porque de ti nacerá el pastor de Israel, el Mesías. Y claro, José y María conocían las escrituras. Y dijeron, pues vamos, ahí vamos. Y claro, hay esa alegría, esa esperanza, pero aquí está el sufrimiento, el dolor. Ya estaba a punto de dar a luz y se fueron por esos vericuetos, esos caminos de Dios tan difíciles. Y además no podían atravesar por las ciudades, por Samaria, porque a los judíos no les aceptaban, tuvieron que bajar por el valle del Jordán. Y bajaron hasta el Mar Muerto, y pasaron el Mar Muerto posiblemente, y subieron luego hacia Jerusalén, y después de pasar a Belén, que estaba como a unos 12 kilómetros. Y ahí fueron, hicieron ese trayecto, ese inmenso trayecto, con todas las dificultades de un viaje, con una mujer encinta. Y María guardaba todas estas cosas, las conservaba en su corazón y las daba vueltas. Las rumiaba, dice el Evangelio, las rumiaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, es eso, María que peregrina. Recuerden, toda la Biblia, cuando vemos el pueblo de Israel, son peregrinaciones. Y la peregrinación es la comunidad. Por eso nosotros queremos acompañar ahora a María. En algunos lugares del mundo se celebran las jornaditas, que es que van acercándose poco a poco a Belén, ¿no? Entonces, nosotros vamos eso, o las posadas mexicanas, ¿no? Vamos acercándonos todos, así como el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, así como todo el pueblo de Israel acompañó al arca de la alianza hasta llegar a Jerusalén, así como todo el pueblo de Israel regresó del destierro a Babilonia, sí nosotros también vamos, todos juntos. Y el Salmo, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Y ahí fueron, subieron. Entonces, subamos, este adviento es acompañar a José, a acompañar a María hacia Belén. Hacia Belén, que es, ese es otro nombre, la ciudad del pan. Curiosamente, Belén significa ciudad del pan. ¿Y qué es Jesucristo? El pan de vida, bajado del cielo. Ese es Jesús. O sea, todo tiene el porqué. Yo por eso digo, tenemos que llegar al cielo, con la gracia de Dios, ¿verdad? Porque ahí nos van a decir todas las cosas que, wow, o sea, vamos a quedar pasmados de todas las coincidencias que Dios puso para que eso se llevara a cabo. Y ahí, pues, una, y luego esa esperanza de llegar a un pueblo en que tú tienes familiares y te van a recibir. Entonces José estaba con esa esperanza de que su familia lo recibiera, lo acogiera, habría un lugar para ellos, pero no había lugar ni en el mesón.
porque tampoco el mesón no era un lugar para dar a luz, pero no había lugar para ellos. Eso es otra cosa que nos enseña el Adviento. Tenemos que preparar un lugar a Jesús. Tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que preparar, aunque sea un pesebre chiquito, ahí. Él, Jesús quiso nacer en una cueva de animales. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón para que no sea una cueva de animales, sino que saquemos a los animales. Que sea ese lugar, pues, donde pueda nacer Jesús. Y qué duro, y ahí creció otra vez la esperanza de María, qué duro, qué doloroso. No sé si han visto la película Nativity, cuando me impresiona y me conmueve cuando José ya no puede más y toma a María en brazos y va, pasa casa por casa, mi mujer va a dar a luz, ayúdenme. Hasta que uno le dice, allá hay un estado. Alguien le dijo ahí, a las afueras de Belén, había lugares, grutas donde poder, pues, pernoctar. Y pernoctaban los pastores. Y en esa, pues, no había nadie. Ahí se metieron. Y bueno, era conocida porque cuando el ángel les habló a los pastores, dijo, ¿dónde está el pesebre? Ah, la gruta del pesebre. Ya saben, ya la conocemos. Ahí fueron. ¿Qué hay? En ese lugar, por eso, María siguió creciendo en esperanza. ¿Cómo será eso? No sabemos. ¿Cómo será el nacimiento de Jesús? No sabemos. Nosotros lo sabemos, pero ya no. ¿Y cómo creció en esperanza? Creció esa semilla de la esperanza, brilló esa semilla de la esperanza en medio de la más grande desolación y tristeza. Porque mayor desolación y tristeza que alguien, pues tus familiares no te reciban, te den con la puerta en las narices. No. ¿Pero por qué? Bueno, primeramente porque decía que estaba lleno, pero segundo también porque era una mujer que iba a dar a luz. Y cuando iba a dar a luz, pues hay sangre. Y si hay sangre, son judíos. Queda impuro el lugar y queda impura la gente. Entonces, no, de lejitos. Qué dolor. Pero bueno, ahí llegaron a Belén. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Acompañar a María. También con el día a día. En el día a día vamos a tener también que aguantar muchas cosas, pero también tenemos que aguardar con esperanza nuevas cosas. Por eso crecer en esperanza. Y en medio del dolor, esperanza. ¿Cuál es nuestra gran esperanza? Porque las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor. Dice San Juan, ¿verdad? Que de las tres, solo el amor será en el cielo, porque la fe desaparecerá, porque ya vemos que es fe, es creer en lo que no vemos. Y la esperanza es esperar en eso que deseamos. Ya estamos allá, entonces ya. ¿Cuál es nuestra esperanza? Llegar al cielo. Esa es nuestra gran esperanza. La gran esperanza es llegar al cielo, llegar a ese Belén eterno. Esa es la gran esperanza. Ya, ya solo hay amor. Entonces, ¿ella qué puso en Belén? Pues su fe, confió en Dios, que nosotros debemos de confiar en Dios siempre, 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 siempre. Y esa confianza es la esperanza. Istego en griego, que es tener fe, fiarse. Entonces, fe, creer en Dios, confiar en Él y amar. Amar lo que Dios me da, lo que Dios me da. Y ahí en esa pequeña gruta de Belén, pues nació el Redentor del mundo. Ese es el gran misterio, que en las cosas pequeñas está Dios. Eso es lo grande. En las cosas más pequeñas está Dios. Eh, También el famoso ejemplo, ¿verdad? Del árbol de Navidad. Yo tengo un arbolito, ¿verdad? Cuál es el ejemplo del árbol de Navidad? Que las cosas pequeñas están Dios. Porque cuando San Bonifacio fue a evangelizar los pueblos de Alemania, ellos adoraban, seguían la religión de los druidas, ellos adoraban a los árboles, ¿no? Y había uno que adoraban que estaba dedicado a Odín. Entonces, el día de Navidad tenían amarrada a una niña a ese árbol porque hacían sacrificios humanos. Entonces llegó San Bonifacio, tomó el hacha y en vez de descargarlo contra la niña, que es lo que todo el mundo estaba esperando, la descargó contra las ataduras, soltó las ataduras y empezó a a destruirla. Lo taló. Y todo el mundo estaba esperando a que Odín le mandara un rayo, ¿no? Porque ellos pensaban que Odín vivía arriba del árbol, ¿no? Un roble. Ellos creían que un roble era el que sostenía los nueve mundos y todo eso. Entonces, estaban esperando que Odín, así, entonces, a ver, ahora que le caiga el rayo. Ah, aún no le cayó, pero va a caer enseguida. Ahora le cayó. Y nada, qué fuerte, yo siempre digo, qué fuerte debe ser San Bonifacio. ¿Eh? Taló el árbol, cayó y no pasó nada. Entonces todo el mundo dijo, wow, este es más poderoso, este pudo con la casa del Dios. Entonces su Dios es más fuerte. Entonces, lo que nos está predicando es verdad.
Y justo ahí, en las raíces de este árbol, estaban haciendo un abeto, un pinito. Y le dijo, mire, este es el signo de Jesús. Humilde, sencillo, siempre la Trinidad, de verdad, es triangular, es la Trinidad, siempre apuntando al cielo, porque es nuestra esperanza, llegar allá arriba, y nunca se le marchitan los ojos, siempre es perenne. Y nace chiquito, pero crece, crece y crece. Y entonces esa fue la gran tradición del árbol de Navidad, ¿no? Que los alemanes la conservaron. Ellos ponían velitas para representar las estrellas de Navidad, ponían manzanas para recordar de esas manzanas que les bañaban en cera, para que permanecieran comestibles en invierno, ¿verdad? Entonces las bañaban en cera y las ponían ahí para recordarnos, pues, el primer árbol, Adán y Eva. Y también ponían obleas para recordarnos la Eucaristía. Y poco a poco, bueno, pues se fue extendiendo esa tradición hasta que una reina, fue reina en Inglaterra, pero era alemana, llevó la tradición allá. Y luego ya el esposo de la reina Isabel II hizo en el castillo un árbol de Navidad precioso, magnífico, entonces moda, moda aristocrática. Entonces todos los aristócratas al año siguiente tenían su árbol. Entonces, como los aristócratas lo tenían, pues los burgueses también. Y si los burgueses lo tenían, pues óigame, nosotros también ponemos un arbolito. Y al final pues hizo famoso el arbolito ahí, primero en Inglaterra y de ahí pasó, obviamente, comercialmente a Estados Unidos y de ahí al mundo entero. Pero ¿cuál es la representación? Jesús. Jesús que nace, ¿verdad? En lo sencillo, ese pinito, ¿verdad? Que nos habla del cielo, de la eternidad, de la divinidad, y que nosotros le ponemos esas luces que son esas estrellas que brillan en Belén, ¿verdad? Que es esa esperanza. ¿eh? Le ponemos esas esferas de colores que representan eso, las gracias, las luces, los dones de Dios. Le ponemos regalos abajo, ¿verdad? Que representan pues esos regalos, el gran regalo que nos da. El gran presente que Dios nos da es que Dios hace presente. Ese es el gran presente de Navidad, ¿no? Y le ponemos pues esos adornos. ¿Para qué? Pues para representar que la gracia, Dios siempre está adornado de mil. Entonces, bueno, ahí tenemos. ¿Por qué decíamos, hablamos de esto? Por la esencia. Dios nace en lo sencillo. Y bueno, yo les quisiera invitar también que viéramos en María esas virtudes. Que cada uno de ustedes pues tome una virtud que más le llame la atención y la viva en este Adviento. Primero podemos ver esa humildad profunda de María. Qué humilde. He aquí la esclava del Señor. Y lo fue repitiendo toda su vida. Siempre me gusta decir que María dijo un sí. Y dijo sí siempre. Siempre sí. ¿Y tienes que ir a Belén? ¿Y tienes que nacer en una gruta? Pues sí. ¿Y tienes que ir a Egipto? Pues sí. ¿Y tienes que regresar a Egipto? Pues sí. ¿Pero ya no puedes ir a Belén? Pues sí. ¿Y tienes que ir a Nazaret? Pues vamos. Y luego tienes que estar ahí que parece que el muchacho pues ahí está trabajando, pero pues que no hace nada. O sea, Mesías, no sé. Pues sí. ¿Y que se le va de casa? Pues sí. ¿Y escuchando lo que hacía Jesús? Sí. ¿Y al pie de la cruz? Pues sí. ¿Y esperando la resurrección? ¿Y cuando sucedió? Pues sí, ya lo sabía, ya me lo imaginaba. Ella siempre confió en Dios. Esa humildad de María, esa humildad profunda de aquí está la esclava del Señor, lo que tú quieres, diciendo siempre sí. Luego esa fe viva, siempre ese saber que Dios está por encima de los acontecimientos, que Dios es el Señor de la historia, pero que Dios escribe la historia de un modo distinto al nuestro. Entonces, María tenía esa fe viva, operante, luminosa, esa fe que la llevaba a hacer todo porque sabía y confiaba en Dios. Que nosotros tengamos esa fe. Esa obediencia ciega. Oh, ¿cómo obedeció María? La obediencia de María. Ella fue sí siempre. Ella obedeció. Esa obedecer a Dios. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces obedecer a Dios? Pequeñas cosas que Dios nos pide. ¿Cuántas veces Dios nos da una luz, una gracia, una emoción para que hagamos esto o dejemos de hacer aquello? Seguir eso que Dios nos dice. Y luego la obediencia en cosas más grandes, como son los mandamientos. Primero cumplir los mandamientos y después todos los demás. Otra actitud de María, la abnegación constante, que esa palabra ya no se utilizó. Eso de abnegarse, negarse a uno mismo, pero sin embargo es muy utilizado porque todo el mundo hace dieta. Y eso es una negación, Dios mío. Y ya ahora en Navidad ya se acaban las dietas. Todo el mundo el 1 de enero ya hace otra vez su propósito de no tomar azúcar. Pero bueno, esa abnegación constante. María siempre diciéndose no a sí misma y sí a Dios.
esa constancia en no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que yo deseo, me apetece, sino lo que tú quieres, lo que tú me pones por delante. Esa pureza virginal, qué hermoso. María siempre virgen. Y yo siempre repito, recuerden que cuando decimos que María es siempre virgen, es que es un atributo de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando decimos María es virgen y madre, virgen es porque es madre de Dios. Jesús es Dios y es hombre. ¿Y por qué es Dios? María es virgen. Milagrazo. Nació de María virgen y es hombre. Madre. Virgen y madre. Jesucristo Dios y hombre. Qué hermoso. En María se juntan esas dos cosas. Ser virgen y madre. Y también aquí podemos decir ser de verdad padres verdaderos y madres verdaderos. ¿Quién son los que aman? ¿Quién es una verdadera madre? La que ama siempre, por encima de todo, por encima de lo que hace, de lo que dice, de lo que ama a la persona, no lo que hace. Ese es el amor de Dios. Y que también seamos de verdad esas verdaderas personas que aman a los demás, no lo porque hacen, no dicen, sino que son hijos de Dios. Luego, ese amor ardiente tan grande, qué amor a Dios, que llegó a hacer todo lo que hizo. Qué amor tan grande a Jesús nuestro Señor. Y pedirle a María, Santísima Madre, dame un corazón como el tuyo, un corazón ardiente, un corazón apasionado. ¿Por qué? Por Jesús y por la salvación de las almas. Porque María, cuando nos ve a cada uno de nosotros, ve ese rostro de Jesús en nosotros. En algunos ve un rostro de Jesús, pues niño, un rostro de Jesús triste, un rostro de Jesús en algunos lloroso, en algunos desfigurado, ¿verdad? Por el pecado. Pero María, y así nosotros tenemos que tener ese amor ardiente a Dios y a las almas. Y algo que me llama mucho la atención, esa paciencia heroica, qué paciencia la de la Santísima Virgen, obedeciendo siempre la voluntad de Dios. Qué paciencia. Que como decía Santa Teresa, la paciencia es andar, es la ciencia de la paz, ¿verdad? Andar en la paz. Y esa paz, ¿por qué? Porque tenía a Dios en el corazón. Muchas veces nos falta paz en el corazón y entonces pues somos impacientes. ¿Por qué? Porque queremos que se haga lo que yo quiero, de mi modo, a mi manera y como yo quiero. Cuidado. María es esa paciencia heroica, esa bondad angelical. Qué bondad de María. Porque se ve después cuando llegan los pastores y les muestra a Jesús. Llegan los magos y les muestra a Jesús. O sea, qué bondad de recibir y acoger a todos. Porque, claro, es muy bonito, lo presentamos muy bien, pero los pastores no eran grandes personas en Israel, sino todo lo contrario. Eran gente alejadas, porque no podían vivir la ley. Vivir la ley a su modo, porque no podían ir los sábados a la sinagoga, porque vivían con ovejas, porque estaban siempre sucios, porque tocaban sangre y se quedaban impuros, porque no cumplían todas las leyes de Israel. Sin embargo, ahí están. Y María los acoge. Acoge a los paganos, un judío, mujer, un pagano, un goín, marrano, apartados, separados. Los acoge. Qué hermoso. María con esa bondad. Ojalá y nosotros también seamos bondadosos con María. ¿Qué hay que decirle? Madre, dame un corazón bondadoso, porque muchas veces tenemos un corazón duro. Tenemos que tener un corazón blando, blando para el amor, como la acera. Y por último, esa sabiduría celestial, porque María pues tiene todos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque está llena del Espíritu Santo siempre. Pero esa sabiduría, ¿qué es la sabiduría? No es saber de las cosas del mundo, sino saber las cosas de Dios, ver las cosas desde Dios. Esa sabiduría que dio de los ancianos, ¿verdad? ¿Cuántos saben? Esa sabiduría, pero no humana, sino esa sabiduría sobrenatural. Siempre cuento una vez, estábamos de vacaciones allá en el norte de España y fuimos a la punta de una montaña y había una casita, en la casita había una viejita y decía, pues yo en la tarde salgo y veo el atardecer y veo pues esa grandeza de Dios, como nos, o sea, una teóloga, esa sabiduría de Dios. Yo veo las veces como si yo viera pues que Dios me sonríe. Y yo tengo mis hijos abajo en el pueblo, pero yo prefiero vivir aquí porque yo me siento más cerca de Dios. Porque todas las noches me sonríe y todas las mañanas me alegra por el canto de los pájaros. Esa sabiduría celeste. Ojalá y nosotros tengamos esa sabiduría para descubrir a Dios en las cosas pequeñas. Y por último, ¿qué tenemos que hacer cerca de María? Pues imitarla, obedecerla y sobre todo pedir su intercesión. Que ella pedir la intercesión de María, porque ella está siempre junto a Jesús.
Ella es la que está ahí al lado de Cristo. Ella es la que nos trajo a Cristo. Y si el designio eterno del Padre es mandarnos a Jesús a través de María, pues el mejor medio para llegar a Jesús es María. Y por Cristo al Padre, ¿verdad? Entonces, que nosotros, eso, nos acerquemos a María para acercarnos más a Jesús. Que ella nos ayude a tener ese corazón que nos acerca a Cristo. Ese latir, ¿verdad? Qué hermoso. Las mamás, ¿verdad? Cuando ponen a su niño, yo, nunca se me olvidará. Había el papá con el niño y llora y llora y llora. Y se le pasó a otra persona. Y llora y llora y llora. Se le pasó a otro, porque la mamá estaba ocupada. Y ya la mamá terminó. ¡Ay, trae el niño! O sea, lo puso en su pecho de una, cayó. Se cayó el niñito, dejó de llorar. Claro, porque conoce el corazón. Estuvo escuchando 9 meses el corazón de ese latir del corazón. Y sintió esa paz. Y el niño se cayó. Pues así, Jesús sintió también durante 9 meses ese corazón de esa madre y luego todas estas veces que le habrá cunado María en sus brazos. Ese corazón. Pues, ¿quién conoce mejor el corazón de Jesús que María? Nadie. ¿Y quién conoce mejor el corazón de María que Jesús? Nadie. Entonces pidamos a la Santísima Virgen María tener que nos acerque ese corazón de Cristo. Y bueno, yo creo que es el caminar con María en esta cuaresma, perdón, esta cuaresma, en este adviento, para acercarnos cada día más al portal de Belén. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito de San José, que también ahí estuvo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ya de la última parte del Adviento, porque, como dijimos, la primera parte del Adviento es más escatológico y la segunda parte del Adviento es más preparar el camino del Señor, Jesús que ya viene. Y vamos a hablar un poco de las antífonas de Adviento y de todo ese tipo de cosas. Bueno, si hay alguna pregunta, puede levantar la mano o vemos en el chat y la podemos responder. Pues muy bien. Nadie Muy bien. levanta la mano, no hay preguntas. Pues bueno, si no hay pregunta, entonces lo dejamos aquí y pues les esperamos la próxima, que ya sería la última, con la gracia de Dios. Que bueno, última cosa, vivir hoy que celebramos la Inmaculada, esa gran fiesta de María, pues ánimo, a dejarnos acompañar por ella, ¿verdad? Y como ella, decir siempre sí. Y luego, bueno, el día 12 celebramos otra gran fiesta, que es la Virgen del Tepeyac, ¿verdad? La Guadalupana, la Lupita. Bueno, pues también invitarla. Qué bonito cuando María dice, "Mm, no estoy aquí que soy tu madre, ¿qué has de menester? No te tengo en mi regazo y en mis brazos". Qué bonito la Virgen María, ahí, ¿verdad? Que nos dice eso, que es nuestra madre, que siempre está con nosotros. Y cuando le dice a Juan Diego, yo quiero que hagas aquí un templo para que reciban mi amor de madre. ¿Qué es lo que necesitamos todos? Ese cariño, ¿verdad? Todos necesitamos ese cariño de María. Bueno, pues que ella siempre nos lleve a Jesús. Y para el colofón, recuerden que hoy, cuando las lecturas, el Evangelio fue de la Encarnación, pero el cuarto domingo de Adviento también siempre se lee el Evangelio de la Encarnación. Entonces, en la fiesta de la Encarnación lo celebramos 2 veces. El cuarto domingo de Adviento y el 25 de marzo, que es cuando celebramos la Encarnación de Jesús. Entonces, ahí tenemos esas dos fiestas, ¿no? Porque qué importante es María que dijo sí y siguió diciendo sí. Pues bueno, que sigamos también nosotros diciendo siempre sí al Señor. Y invitemos a María en todas sus virtudes. Y si no podemos en todas, por lo menos en una. Invitemos en una. Y ya, más adelante, en otra. Pues muy bien, vamos a rezar para terminar esto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz Adviento y un buen fin de semana.